Good morning, Buenos días, dear excellencies, ladies and damas y gentlemen, caballeros, friends of the Schiller amigos del Institute. Instituto Schiller. We are coming here Nos reunimos together at aquí this international en esta internet conferencia conference in internacional order to send out por an Internet urgent para call to the hacer world, un llamado not urgente al only mundo, that we may no in solo para weeks, que days sepamos or que hours estamos a away from the semanas, días potentially u greatest horas de catastrophe la in catástrofe human history, potencialmente más namely grande de the la historia de la potential humanidad, es annihilation in decir, a su thermonuclear posible war, aniquilación en una guerra but to also termonuclear, make emphatically the point sino también that para there señalar is con a énfasis solution que to existe una way out of solución, this danger. una salida If de este people peligro. of goodwill Si las unite personas all de over buena the world to voluntad se unen enforce en its todo el mundo para implementation. hacerla cumplir. It is my great honor to Es un greet gran all the honor para distinguished mí panelists saludar a todos representing the los global distinguidos south panelistas que as well as representan al western sur global, nations así como a at las this naciones 40th occidentales, anniversary of the founding of en the este Schiller 40 Institute. aniversario de la fundación del But the Instituto next Schiller. several Pero weeks las próximas until semanas, the 20th hasta of el January 20 de enero, are the most dangerous ones son ever. las más By far peligrosas de la more historia, dangerous than mucho the más Cuban Missile peligrosas que la Crisis, crisis de misiles because the cubanos, nuclear arsenals porque of los NATO and arsenales Russia, nucleares de and la maybe OTAN y other Rusia, nations, tal vez are de launched on otras, warning, which están means al a warning modo de time depending lanzamiento on the al system primer between aviso, 5 and 30 lo que minutes. significa With un a tiempo de breathtaking advertencia escalation step dependiendo by del step sistema to a entre 5 potential y 30 Armageddon, minutos, con in una contrast to escalada the Cuban impresionante Missile paso a Crisis, paso no line hacia el of potencial communication between Armagedón. the two Y al sides. contrario de la crisis de los While misiles President cubanos, Biden, no until hay una recently, línea de refused to allow comunicación entre Ukraine's las dos use of partes. ATACMS Si missiles bien el for its presidente strikes Biden se negó deep hasta into the hace poco a territory of permitir que Russia, Ucrania because he utilizara expressed los fear misiles that this would ATACMS mean a direct para military ataques en el confrontation interior del between territorio the ruso United por el temor States and other expresado NATO de states que esto and Russia, significara una confrontación militar less than directa 2 entre weeks Estados after the Unidos election y otros estados de la OTAN victory y of Donald Rusia, Trump on November menos de 2 17th, semanas he después de la gave that victoria permission, electoral de Donald which Trump, was then el promptly 17 de used by noviembre, Ukraine dio on ese November permiso, 19th que fue for rápidamente strikes utilizado por against the Ucrania el Russian 19 de regions of noviembre Kursk, para atacar a las which Ukraine regiones had rusas de divided on Kursk, August que 3 Ucrania and invadió Bryansk, el totally 3 de ignoring the agosto, fact that y Putin had Briansk, updated the Russian nuclear ignorando por doctrine end completo el of hecho de que September. Putin había In this actualizado la doctrine, doctrina it nuclear rusa states a in fines de point septiembre. 11 that, quote, En el punto aggression against 11 de Russia esta and doctrina se or its establece que la allies agresión by contra any Rusia non-nuclear y o state sus aliados with the por parte de participation cualquier of the estado no powerful nuclear con la nuclear state participación will o al now be apoyo considered a de un joint estado attack, nuclear se close quote. considerará ahora un ataque Now, conjunto. the United States and Ahora NATO Estados Unidos y were la de OTAN facto in a se state of war encontraban de with facto Russia. en estado de guerra con That did Rusia. not prevent Eso no Admiral impidió que Thomas el almirante Buchanan Thomas of the Buchanan US Stratcom del to Stratcom declare in Washington estadounidense on declarara en November the Washington 20th el in 20 an de event noviembre with the en title un acto Report titulado Launch Presentación Project del Atom informe Proyecto 2024 Átomo of the 2024 US del Centro de CSIS Estudios Estratégicos e that the United Internacionales States would be de ready Estados for a Unidos, nuclear que Estados exchange Unidos if the estaba global dispuesto a leadership un ordered the intercambio United nuclear si States estuviera was en at juego stake. el papel de liderazgo The next mundial de day, Estados on Unidos. November 21st, Russia Al día fired a siguiente, new, el 21 de noviembre, Rusia hypersonic-defense disparó missile, the un nuevo Oreshnik, misil hipersónico on de the alcance Yuzhmash medio, weapon factory el in the Oreshnik, Ukrainian contra la city of fábrica de armas Dnipro. Yuzhmash en la ciudad President ucraniana Putin, de Dnipro. addressing a El conference presidente of the Putin, Collective en su Security Treaty intervención en la Organization, conferencia de la Organización CESTO, del in Tratado de Astana, Seguridad said the Colectiva following about celebrada this en strike. Astana, dijo lo siguiente sobre este Dozens of ataque. warheads, Decenas de self-guided ojivas, unit attacks unidades the autoguiadas target at a atacan el speed objetivo of a una 10 Mach, velocidad Mach 10 10, times the speed of 10 the veces la sound. velocidad del This sonido, is about es 3 decir, unos kilometers 3 per kilómetros second. por segundo. The La temperature of the temperatura de los striking elementos elements reaches impactantes alcanza 4,000 degrees. los 4000 If my grados. memory Si no serves me me falla right, la Putin noted memoria, that the señaló Putin, temperature on the la surface of temperatura the en la sun superficie del is Sol es de 5,500 to 5500 a 6,000 6000 degrees. grados. Por lo Therefore, tanto, everything todo lo that que is se in the encuentra en el epicenter epicentro de la of the explosión explosion is se va divided a into dividir en fractions, fracciones, into en elementary partículas particles. elementales. Todo Everything se turns convierte en essentially into esencia dust. en polvo. The El missile is misil es capable of capaz de destroying destruir even heavily incluso las fortified estructuras structures fuertemente and those fortificadas located at y considerable situadas depths. a In profundidades other words, considerables. Putin described En the otras impact of the palabras, development Putin of describió el several impacto del Oreshnik despliegue missiles de at varios once misiles as Oreshnik being a la as vez powerful in como terms of tan its poderoso destructive en power as términos a de su nuclear poder weapon. destructivo
como un arma nuclear. Inmediatamente
Varios expertos occidentales se apresuraron a restar importancia a la potencia de esta nueva arma, calificándola de insignificante y de nada especial. Pero esto no tiene en cuenta el punto de vista de los expertos militares rusos que insisten en que si se utiliza el Oreshnik en un ataque masivo concentrado, utilizando varios misiles Oreshnik simultáneamente, el resultado será comparable al de una arma nuclear. Pero se trata de un arma no nuclear que puede desplegarse a casi Mach 11 y por lo tanto no puede ser interceptada por las fuerzas de la OTAN. Alcanza a su objetivo con energía cinética a tal velocidad que se convierte en energía térmica que produce una masa en expansión de vapores sobrecalentados con una densidad de energía similar al TNT. Crea cráteres como un meteorito a gran velocidad. Las características hipersónicas de esta nueva arma significan que sus diseñadores emplearon la física de las ondas de choque hidrodinámicas. Es típico de la negación habitual por parte de ciertas fuerzas en Occidente que dicen que Putin está fanfarroneando, que no hay líneas rojas, etcétera, etcétera, para descartar las características cruciales del Oreshnik, que son que no puede clasificarse como una arma de destrucción masiva, demuestra una precisión excepcional y cuando se utiliza en combinación con otras armas nuevas recién desarrolladas que Rusia aún no ha demostrado, pero que ha insinuado, puede alcanzar una potencia aproximada a la de un arma nuclear, pero al contrario de ellas, no produce una lluvia radioactiva. Pero la sorpresa del Oreshnik insinúa, más allá de su aplicación inmediata, otro potencial fascinante. Cuando el mundo ya fue amenazado una vez con la extinción nuclear durante la crisis de los misiles de mediano alcance a principios de los 80s, cuando los misiles Pershing II y SS-20 también estaban apuntándose unos a los otros con un tiempo de advertencia de solo 4 a 8 minutos, Lyndon LaRouche desarrolló la propuesta que se conocería como la Iniciativa de Defensa Estratégica, después de que el presidente Reagan la adoptara como la política estratégica oficial de Estados Unidos, anunciada en un discurso televisado el 23 de marzo de 1983. Básicamente se trataba de la idea de que ambas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, desarrollaran conjuntamente nuevas tecnologías basadas en nuevos principios físicos para hacer que las armas nucleares quedaran tecnológicamente obsoletas. La propuesta de LaRouche incluía el concepto de utilizar estas nuevas tecnologías como un motor científico para las economías civiles de ambos lados y que hubiera una gigantesca transferencia conjunta de tecnología al sector en desarrollo para superar el subdesarrollo, y era un diseño integral para superar la formación de bloques en favor de una cooperación en beneficio de ambos. Esta propuesta fue rechazada en su momento por Moscú con el argumento de que aportaría a Occidente más ventajas que a la Unión Soviética. Pero la idea de hacer que las armas nucleares queden tecnológicamente obsoletas obviamente fue un elemento del enfoque cuando Putin anunció una variedad de nuevos sistemas de armas en su informe anual el 1 de marzo de 2018, donde presentó videos y animaciones de misiles de crucero de combustible nuclear, misiles de crucero hipersónicos y un nuevo sistema ICBM, el misil RS-28 Sarmat, que llaman Satanás en Occidente, debido a su enorme poder destructivo. Se supone que tiene 10 cohetes de reentrada con objetivos independientes y hasta 15 ojivas nucleares. Existe el concepto de tratados de control de armas como un esfuerzo para prevenir un holocausto nuclear, pero como hemos visto en los últimos 23 años, eso solo funciona si ambas partes aceptan honestamente el acuerdo. Prácticamente todos los tratados de desarme entre las principales potencias han sido cancelados. El concepto de LaRouche, que fue respaldado por Reagan,
hasta el final de su presidencia era hacer que las armas nucleares queden tecnológicamente obsoletas. El desarrollo del Oreshnik es, en esencia, un paso en esa dirección. Aunque la velocidad actual de casi Mach 11 no es aún suficiente para igualar el impacto de un arma nuclear, con toda probabilidad no es todavía el fin de la investigación que emplea el principio de las ondas de choque en misiles hipersónicos. Cuando estos misiles a mayor velocidad superen el efecto de las armas nucleares, muy probablemente en combinación con otras tecnologías, estas armas nucleares podrían quedar obsoletas. Cuando las partes en guerra de Europa en el siglo XVII se dieron cuenta de que tras 150 años de guerras religiosas, un tercio de las personas, pueblos, animales, etc., habían sido destruidos, comprendieron que nadie quedaría vivo para disfrutar de la victoria si continuaban luchando. Se sentaron a la mesa de negociaciones en Münster y en Osnabrück y después de 4 años adoptaron la paz de Westfalia. En vista del riesgo inminente de una guerra nuclear global que acabaría con toda la vida en el planeta, ¿no es urgente acordar una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo que se base en el reconocimiento de Westfalia, que cualquier orden de paz debe tener en cuenta el interés del otro, de todos los demás? ¿Y no sería extremadamente urgente que estas negociaciones incluyeran la colaboración conjunta de los científicos militares de Rusia, China y Estados Unidos para trabajar juntos en la investigación de nuevos principios físicos que podrían hacer obsoletas las armas nucleares? Kurt Campbell, subsecretario de Estado, dijo recientemente al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes: francamente, la Guerra Fría palidece en comparación con los desafíos multifacéticos que representa China, insistiendo en que este sería el desafío más importante en la historia de Estados Unidos. No es solo un desafío militar, es general. Está en el sur global, está en la tecnología. Necesitamos mejorar nuestro juego en todos los ámbitos. Esta sorprendente admisión de que es el ascenso científico y tecnológico de China y por implicación el ascenso del sur global, lo que se considera la amenaza sin precedentes en la historia de Estados Unidos, merece un análisis más profundo. De hecho, apunta a la solución del nudo gordiano. Cuando terminó la Guerra Fría, debido al fracaso económico de la economía de tipo soviético, durante un cierto periodo no hubo ninguna amenaza estratégica, como lo demuestran testigos eminentes de la época como el embajador de Estados Unidos, Jack Matlock, y otros han testificado. Hubiera sido absolutamente posible implementar un orden de paz global basado en propuestas como el Triángulo Productivo de la Rush de 1989, de París, Berlín, Viena y el Puente Terrestre Eurasiático de 1991 como base económica. Estas propuestas fueron rechazadas por los neoconservadores de Washington y Londres sobre la base de lo que más tarde se denominó la doctrina Wolfowitz, y el que no se cumplieran las promesas que le hicieron a Gorbachev de no mover la OTAN ni un centímetro hacia el este y de no estacionar tropas extranjeras en el territorio de la ex RDA. La primera expansión de la OTAN en 1999 incluyó a Polonia, la República Checa y a Hungría, seguida de 5 más de 1,000 kilómetros al este, así como las revoluciones de color, los cambios de régimen y las guerras intervencionistas y las sanciones unilaterales, todas ellas destinadas a tratar de demostrar la declaración de Fukuyama de que la historia había terminado con la Guerra Fría, lo que significa que todo el mundo acabaría adoptando el modelo liberal occidental de democracia. Con ello se acentuó el cambio de paradigma contra el que LaRouche había advertido en su pronóstico histórico de 1971, cuando caracterizó la adopción por parte de Nixon de los tipos de cambios flexibles. El mundo transatlántico abandonó cada vez más los principios sólidos de la economía real en favor de la subcontratación a mercados de mano de obra barata.
a los modos de producción de lo justo a tiempo, ofertas públicas iniciales y maximización de ganancias mediante la especulación de alto riesgo en los mercados de derivados. Al mismo tiempo, la opinión de que Rusia se había reducido a una potencia regional, como había insistido Obama, condujo al error de cálculo de que ya no era necesario mantenerse a la vanguardia de las tecnologías relacionadas con una densidad de flujo energético alto en favor de una preferencia basada en la ideología de las fuentes de energía alternativas verdes con una densidad de flujo energético muy bajo. China, por otra parte, que ya había empezado a revertir la orientación anticientífica de la revolución cultural con la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping, hizo más avances cualitativos con la teoría económica del presidente Xi Jinping. Después de que China sacó de la pobreza a 850 millones de su población, comenzó a poner el modelo de desarrollo chino a disposición de los países del sur global. Cuando inició la política de la nueva ruta de la seda en Kazajistán en 2013, lo que se desarrolló en los 11 años transcurridos desde entonces es el mayor proyecto de desarrollo de infraestructura de la historia, en el que ahora hay 150 países que participan en lo que consideran una oportunidad de ganar-ganar para superar su propia pobreza y subdesarrollo. En China, el enfoque en el desarrollo rápido fue reemplazado cada vez más por uno de desarrollo de alta calidad, construyendo la autosuficiencia y fortaleza de la ciencia y la tecnología. Según el rastreador de tecnología esencial del Instituto Australiano de Política Estratégica, China ahora es líder en 37 de las 44 tecnologías que el ASPI está vigilando. Entre ellas, los campos cruciales de la defensa, el espacio, la robótica, la energía, el medio ambiente, biotecnología, inteligencia artificial, materiales avanzados y áreas claves de tecnología cuántica. También demuestra que, en el caso de algunas tecnologías, las 10 principales instituciones de investigación del mundo tienen su sede en China y en conjunto generan 9 veces más artículos de investigación de alto impacto que el país que ocupa el segundo lugar. Este énfasis se ha acelerado desde aproximadamente mediados de 2023 por Xi Jinping, cuando propuso el concepto de nuevas fuerzas productivas de calidad que deberían estar guiadas por nuevas teorías de las fuerzas productivas. Exige que los avances revolucionarios en las tecnologías aceleren el nacimiento de nuevas fuerzas productivas de calidad que den lugar a nuevas industrias, nuevos modelos de negocio y nuevos motores de crecimiento, todo lo cual conduciría a una explosión de innovaciones originales y disruptivas en la ciencia y la tecnología. Xi Jinping no le da ese nombre, pero cuando se observa el resultado de la explosión de tecnologías disruptivas, es muy obvio que ha llegado esencialmente a la misma ciencia económica que mi difunto esposo Lyndon LaRouche, que vieron en el video que se mostró al principio. Todo su método se basa en la comprensión de que las leyes del universo físico son de naturaleza antientrópica y que cualquier avance cualitativo en el descubrimiento de nuevos principios físicos universales sería necesariamente de naturaleza disruptiva, causando un aumento no lineal en los grados de libertad en los efectos del nuevo descubrimiento. La vara de medir de si tal nuevo descubrimiento sería útil para la supervivencia a largo plazo de la humanidad era su noción de que tenía que conducir a una mayor densidad relativa potencial de población. En su artículo,
¿qué es una onda de choque económica?, publicado en 1982, escribió: desde este punto de referencia, despreciamos la afirmación de que el conocimiento humano se caracteriza por el perfeccionamiento de un modo tecnológico existente, de práctica repetida e inmutable. En la medida en que simplemente repetimos más rigurosamente la misma tecnología, la humanidad muere. Una política de crecimiento tecnológico cero, de práctica tipo gremial, es la práctica de una sociedad que carece de la aptitud moral para sobrevivir. Debemos despreciar las nociones sobre el conocimiento que se refieren a la medición de acciones repetibles. Todo el método económico científico de LaRouche se basa en el hecho de que rechazaba la teoría de la información basada en la teoría euclidiana lineal y el análisis de sistemas de John von Neumann y Norbert Wiener, y en su lugar aplicaba la geometría de Riemann de 1859 sobre la propagación de ondas planas de amplitud finita y otros escritos de Riemann al análisis de los procesos económicos. Él enfatizó en que no vivimos en un universo como el descrito por esos teóricos de la tradición de Isaac Newton, sino en un universo organizado de acuerdo con principios hidrodinámicos. Es una ironía de la historia, si se quiere, que en los dos campos existenciales de la ciencia militar y la economía, las naciones que aplican los principios que LaRouche enfatizó resulten superiores, mientras que las que se aferran a los axiomas de la perspectiva euclidiana, aristotélica y newtoniana fracasan. ¿No sería hora de investigar las razones epistemológicas de esto? La ciencia de LaRouche. Estamos en un punto de decisión para la existencia de la humanidad. En Ucrania, o hay negociaciones de paz inmediatas, o se produce una escalada hacia una conflagración nuclear. En Gaza, la humanidad es juzgada ante un tribunal mundial y el veredicto es devastador. Permitimos que se lleve a cabo un genocidio ante los ojos del mundo. Todo el suroeste de Asia está a punto de estallar en llamas. Corea del Sur, Georgia, Rumania, todos son el escenario de la batalla de las potencias mundiales. Estamos ante la prueba moral de la humanidad para sobrevivir. O bien ponemos en la agenda un nuevo paradigma que ponga en primer lugar el concepto de una humanidad y permita el interés nacional solo en cohesión con el interés de esa humanidad, o no podremos triunfar como especie. Rechacemos las concepciones bárbaras de Carl Schmitt, que sostenía que la esencia de la política sería la división entre amigos y enemigos, y que tontamente veía la soberanía política como el poder de decidir sobre la excepción en un estado de emergencia declarado. Rechacemos la idea de que las relaciones entre las naciones son un juego de suma cero, donde una gana y la otra pierde. Somos humanos y no animales salvajes. La forma de salir de esta crisis existencial es en realidad muy simple. Debemos convencer a las naciones de Occidente colectivo de que abandonen su arrogancia eurocéntrica y cooperen, en cambio, con las naciones del sur global, que son la mayoría global del 85% de la población humana, en la construcción de un nuevo orden económico mundial justo, basado en los 5 principios de coexistencia pacífica y la Carta de las Naciones Unidas. Para ello, debemos abandonar definitivamente todos los axiomas oligárquicos de nuestro pensamiento y sustituirlos por la filosofía de la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos de Nicolás de Cusa, que nos permite pensar en la humanidad como el uno superior, que es de un poder superior a los muchos. Debemos hacer del espíritu de la novena sinfonía de Beethoven nuestra estrella guía. Al componerle la música a la Oda a la Alegría de Federico Schiller, todos los hombres volverán a ser hermanos, porque eso es lo que significa ser humano.